Bienvenidos chavales a un vídeo más de nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de otro de los grandes personajes de la historia del mundo del trading, el que para mí es el más grande, que no es otro que Jesse Livermore. Jesse Livermore es considerado una de las figuras más legendarias y realmente enigmáticas en la historia del trading. Fue un hombre totalmente autodidacta que comenzó desde lo más bajo y fue ascendiendo hasta amasar una fortuna de que muy poca gente pudiera llegar a imaginar. Y realmente todo esto para perderlo todo en más de una ocasión. Su vida realmente no es la historia de un trader, sino que también es una reflexión muy profunda sobre la psicología humana, las emociones y los riesgos que implican pelearse con los mercados financieros. Livermore se destacó por ser un trader totalmente diferente a los demás. En una época en la que la información fluía muy lentamente si la comparamos con cómo fluye hoy. Él realmente confiaba en su instinto y en ir haciendo un análisis exhaustivo de los precios y de cómo se comportaban. Aprendió a prever el movimiento del mercado y de los movimientos más volátiles. Pero Livermore es recordado tanto por sus victorias como por sus fracasos. Y su vida a día de hoy sigue siendo objeto de estudio para muchísimos traders que se cruzan con él durante su carrera como traders. Hoy exploraremos no solo su meteórico ascenso y caída, sino las lecciones que nos dejó sobre la volatilidad emocional y financiera. Dentro. Para llegar a entender la magnitud de los logros que consiguió Jesse Livermore, es extremadamente importante entender el contexto en el que operaba. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el mercado de valores era un lugar caótico. Sí, muchísimo más caótico que el actual. Dominado por rumores que tardaban horas en asegurarse o desmentirse, una especulación sin control y sin ninguna de las regulaciones que tenemos hoy. Livermore navegó en ese entorno casi salvaje, perfeccionando su técnica y enfrentándose a un sistema que realmente muchísimas veces se enfrentaba o iba en contra de los pequeños inversores. Acompáñame mientras exploramos la increíble vida de Livermore, desde sus inicios humildes hasta el trágico final, una historia de éxito, tragedia y lecciones que todo trader, y me atrevería a decir que toda persona, debería conocer. Jesse Livermore nació en una granja en 1877 en Shrewsbury, en Massachusetts, en una familia humilde de granjeros. Desde pequeño demostró tener un talento natural para las matemáticas, destacando en la escuela. Sin embargo, su vida no fue fácil. A los 14 años, su padre lo sacó de la escuela para que se pusiera a trabajar en la granja familiar. Un destino que Jesse siempre sintió que no era para él. A los 14 años, Livermore decidió tomar el destino en sus manos y con solo $5 que su madre le había dado en secreto, dejó su hogar y se dirigió a Boston en busca de un futuro mejor. Esta decisión marcaría el inicio de una carrera sin precedentes en los mercados financieros. En Boston, Jesse encontró trabajo como pizarrista en PaineWebber, una firma de corretaje, como se llamaban entonces. Su trabajo consistía en actualizar los precios de las acciones en una pizarra a medida que llegaban las cotizaciones desde la bolsa de valores. Acordaos que antes no existía el TAS, no existía el Level 2 tal y como lo que conocemos ahora, y todo era así de rudimentario. Y aunque no sabía nada sobre el mercado de valores al principio, muy pronto quedó fascinado por el movimiento de los precios y empezó a notar patrones que los demás estaban ignorando. A medida que iba pasando el tiempo, Livermore empezó a desarrollar teorías sobre cómo y por qué se movían los precios de las acciones. Empezó a llevar un cuaderno donde anotaba patrones y estudiaba cómo se comportaban los mercados antes de que se dieran grandes movimientos. Este interés en el análisis de mercado y la psicología de los traders fue lo que le llevaría a desarrollar su propio estilo de trading. A los 15 años, Livermore ya había ahorrado suficiente dinero para empezar a operar en las bucket shops, donde él podría poner a prueba todas las teorías que había ido desarrollando.
no tenía ni idea de que en poco tiempo se convertiría en uno de los traders más jóvenes y exitosos de su tiempo. En Nueva York, el mercado era mucho más complejo y regulado que en las bucket shops. Las fluctuaciones de los precios no se podían predecir con la misma facilidad y las comisiones elevadas se comían gran parte de las ganancias. Tras una serie de operaciones perdedoras, Livermore se vio en una posición extremadamente difícil. Le debía dinero al corredor y estaba emocionalmente agotado. Livermore pronto comprendió que su estilo de trading necesitaba evolucionar. Comenzó a analizar en profundidad los errores que cometía y una de las lecciones más importantes que aprendió fue la necesidad de la disciplina. La falta de control emocional y la excesiva frecuencia de las operaciones que realizaba le habían costado muy caro. Decidió que en adelante sería muchísimo más selectivo con los trades y paciente al entrar en una operación. Un enfoque que posteriormente se convertiría en su sello personal. A raíz de estos errores, Livermore empezó a desarrollar lo que describió como su sistema de exploración. En lugar de hacer grandes apuestas de inmediato, comenzaría con pequeñas posiciones y si el mercado se movía a su favor, las iría incrementando. Esta estrategia, que sigue siendo utilizada por traders en todo el mundo hoy en día, le permitió gestionar mejor su riesgo y maximizar las ganancias cuando el mercado iba a su favor. Estos primeros años en Nueva York no solo fueron un desafío, sino una fase crucial en la formación del legendario trader que Jesse Livermore llegaría a ser. A pesar de sus pérdidas, aprendió lecciones valiosísimas que lo prepararían para enfrentar futuros mercados volátiles con una precisión asombrosa. En 1907, Estados Unidos experimentó uno de los grandes colapsos financieros del siglo XX. La especulación desenfrenada y la falta de liquidez llevaron a una crisis bancaria que provocó el pánico en todos los mercados. Mientras los precios caían y los inversores perdían sus fortunas, Livermore vio ahí una oportunidad. Sabía que el mercado estaba sobrecomprado y que la caída era inminente. Mientras todos intentaban salvar lo que podían, Livermore fue uno de los pocos traders que decidió vender en corto, apostando a que el mercado seguiría cayendo. Su decisión resultó ser certera. Durante el pánico de 1907, mientras los inversores tradicionales perdían millones, Livermore ganó $1 millón en un solo día, una suma totalmente increíble para su época. Una de las claves de este tío en esa etapa fue su habilidad para confiar en su instinto, pero también en su análisis técnico. A menudo se decía que podía leer el mercado, como un director que lee una partitura musical. Sabía cuando una tendencia estaba a punto de revertirse y tenía el coraje de ir en contra de toda la multitud en los momentos más críticos. Aunque la ganancia de $1 millón le colocó entre los traders más exitosos de su tiempo, Livermore no celebró su éxito. A menudo contaba que ganar dinero cuando otros lo perdían no le daba satisfacción. Y este sería un tema muy recurrente en su vida: la relación entre el éxito financiero y el vacío emocional que pudiera sentir. El pánico de 1907 marcó el primer gran triunfo de Jesse Livermore, no solo en términos de dinero, sino también en su habilidad para dominar el mercado en tiempos de crisis. Sin embargo, también comenzó a experimentar los primeros signos de las tensiones emocionales que lo acompañarían durante el resto de su vida. Durante los años 20, la economía estadounidense seguía viviendo un auge sin precedentes. La gente invirtió en bolsa como nunca antes, creyendo que los precios seguirían subiendo indefinidamente. Pero nuestro colega Jesse Livermore, siempre observador y analítico, empezó a notar que algo andaba mal. Sabía que la burbuja estaba a punto de explotar. En el verano del 29, Livermore empezó a vender en corto. Creía firmemente que el mercado estaba sobrecomprado y que una gran caída era inminente. Mientras otros traders y el público en general seguían comprando acciones, él empezó a construir una enorme posición en corto, apostando en contra del mercado. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, el mercado colapsó y en cuestión de días, Livermore vio cómo su apuesta se hacía realidad. En solo una semana, ganó $100 millones.
de dólares, una cifra que hoy en día equivaldría a la friolera de 1.800 millones de dólares. Mientras muchos perdían sus fortunas y sus empleos, Jesse Livermore se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, esta gran victoria no trajo la felicidad que Livermore esperaba. Aunque había ganado más dinero del que podía gastar en una y 1000 vidas, Livermore se sentía extremadamente vacío. El dinero no lo es todo, diría más tarde. Para él, el éxito en los mercados venía acompañado de una profunda soledad y una sensación de insatisfacción tremenda. El crack del 29 fue sin duda el mayor triunfo financiero de Jesse Livermore, pero también marcó la clave del comienzo de su declive emocional. Mientras el país luchaba por salir de la Gran Depresión, Livermore comenzaba a luchar con sus propios demonios internos. A pesar de su inmensa riqueza, la vida personal de Jesse Livermore estaba llena de dificultades. Su relación con su esposa Dorothy era muy tensa, y su estilo de vida extravagante no lograba llenar el vacío que sentía. Livermore luchaba contra episodios de depresión y su salud mental empezó a deteriorarse seriamente. Tras el crack del 29, Livermore siguió operando e incluso haciendo algunas operaciones intradía de day trading. Pero su suerte había cambiado. La volatilidad y los cambios y regulaciones en el mercado hacían que sus estrategias, que alguna vez fueron exitosas, ya no funcionaran. En 1934 se declaró en quiebra por segunda vez, con activos por valor de 84.000 dólares y unas deudas que superaban los 2 millones de dólares. La segunda quiebra fue devastadora para Livermore. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse positivo, su salud mental siguió deteriorándose. La presión de haber perdido todo nuevamente, sumado a los problemas en su vida personal, lo empujaron hacia una depresión profunda. Jesse Livermore, el hombre que había conquistado los mercados y ganado fortunas incalculables, ahora estaba atrapado en una espiral de pérdidas emocionales y financieras, y su vida personal y su carrera empezaron a desmoronarse a un ritmo alarmante. Todo esto mientras luchaba por encontrar una salida. En los últimos años de su vida, Jesse Livermore vivió una vida solitaria. Aunque había publicado un libro titulado Cómo negociar en acciones, en 1940, el interés del público por el mercado de valores había disminuido muchísimo durante la Gran Depresión, y el libro obviamente no tuvo el éxito esperado. El 28 de noviembre de 1940, Livermore entró al hotel Sherry Netherland en Nueva York, donde pidió un cóctel. Luego se dirigió al guardarropa del hotel y en un acto final de desesperación se quitó la vida de un disparo. En ese momento tenía 63 años. En su bolsillo encontraron una nota dirigida a su esposa, Nina, en la que explicaba que estaba agotado emocional y mentalmente. A pesar de haber sido uno de los traders más brillantes de su tiempo, la presión y el aislamiento emocional habían llegado a ser demasiado para él. Jesse Livermore dejó un legado contradictorio. Por un lado, fue uno de los traders más exitosos de toda la historia, cuyas estrategias y gestión de riesgo aún se estudian hoy en día e incluso siguen siendo válidas. Pero por otro lado, su vida fue una advertencia sobre el coste emocional que puede tener el trading. Su historia nos recuerda que el éxito financiero no siempre trae consigo la felicidad. La vida de Jesse Livermore es una historia de extremos, de riqueza y pobreza, de éxito y fracaso, de alegría y de tragedia. Es un recordatorio de que aunque los mercados pueden ser lucrativos, también son implacables. Y el mayor desafío para un trader no siempre está en los números, sino en su propia mente. La historia de Jesse Livermore es fascinante no solo por sus logros, sino por las lecciones que nos dejó atrás. Su enfoque en el análisis técnico y su capacidad para leer los mercados lo convirtieron en un pionero del trading moderno. Pero quizás la lección más importante que nos deje es la necesidad de gestionar nuestras emociones y mantener el control en un entorno tan volátil y tan hostil como los mercados financieros. Livermore experimentó los picos más altos de riqueza y los valles más profundos de la desesperación. Nos enseña que el éxito en el trading y en la vida no se mide siempre en términos de dinero, ni de views. La disciplina, el control emocional
y la paciencia son tan importantes como la habilidad para operar en los mercados. Jesse Livermore es una leyenda que dejó una marca indeleble en los mercados financieros. Aunque su vida terminó trágicamente, su legado sigue vivo en cada trader que estudia sus estrategias o que lo conoce por primera vez. Cada operación que se basa en análisis técnico y en cada lección que aprendemos de sus éxitos y fracasos. Su historia es un recordatorio de que el verdadero éxito no se trata solamente de ganar dinero, de tener views en YouTube, sino de aprender de cada experiencia y encontrar el equilibrio en nuestra vida. Si te ha parecido interesante la historia de la vida de Jesse Livermore, suscríbete para más historias sobre grandes traders que han marcado la historia del mercado y déjame en comentarios qué te ha parecido y recuerda, en los mercados como en la vida, el control emocional es la clave. ¡Chao!